Hola, mi nombre es José Miguel Valverde Roda. Soy doctorando de la Universidad de Córdoba en España, donde trabajo en un grupo de investigación de economía del turismo y del deporte. En primer lugar, quería iniciar esta presentación con un cordial saludo a todas y todos ustedes y agradecer de forma muy especial a los miembros del comité directivo, organizador y de honor del evento, así como a la Universidad Metropolitana por su invitación. De verdad es todo un placer y un honor poder participar en un evento de este calibre. Sin más dilación y para no alargar demasiado la duración del vídeo, voy a proceder con la presentación. Esta va a tratar sobre un estudio realizado dentro de la línea de investigación del turismo de festivales y eventos, donde se va a presentar una parte de los resultados de un estudio más amplio. Como podéis ver, he decidido seguir la siguiente estructura, comenzando con una breve introducción para posteriormente dar paso al desarrollo del marco teórico, así como a la metodología empleada, terminando con los resultados y conclusiones obtenidos. Me gustaría empezar haciendo referencia al hecho de que durante los últimos años se han venido percibiendo un notable aumento en el número de eventos culturales que se organizan. La relevancia de dichos eventos es tal que, según Goetz, Anderson y Carlsen en 2010, estos son universales y ocupan un lugar especial en la sociedad y la cultura, de forma que su gestión presenta una serie de desafíos únicos. Además, autores como Goetz 1991 afirman que las necesidades de los visitantes y las motivaciones del viaje pueden ser satisfechas asistiendo a festivales y acontecimientos especiales. Por otro lado, Durán y Hamarat, 2014, llevan a cabo la confirmación de forma empírica de la creencia común de que los festivales y eventos pueden contribuir de forma real al enriquecimiento de la vida cultural. Hay que decir que el objetivo fundamental que nos ha llevado a desarrollar esta investigación es la necesidad de sintetizar los resultados de un estudio el cual pretende determinar las características más importantes de los turistas que acuden a un destino cultural, como es el caso del Festival de Música en la ciudad de Córdoba, en España, haciendo referencia no solo a sus características sociodemográficas, como puedan ser la edad, el sexo, profesión o nivel de estudios, sino también a sus motivaciones, expectativas y satisfacción, así como opinión sobre diversos aspectos relacionados con los atributos de este tipo de festival. Para ello, se ha realizado una encuesta a una muestra representativa de los turistas asistentes a dicho festival, en la que se plantean aspectos interesantes a conocer y que permitan a su vez determinar las claves de este evento como destino cultural. Estas claves son una contribución muy importante ya que sirven de base para establecer recomendaciones que permitan un mayor aprovechamiento cultural y turístico, haciendo de esta forma que tanto autoridades como empresas turísticas puedan contar con un conocimiento más profundo sobre los segmentos o motivaciones de los turistas y así poder diseñar productos turísticos que se adapten en mejor medida a lo buscado por estos. Podemos afirmar que se han observado en algunos estudios diferencias significativas en las dimensiones motivacionales sobre la base del perfil sociodemográfico de los visitantes. Un ejemplo de ello es el estudio de Durán y Hamarat 2014, en el que analizaron a los espectadores del International Troya Festival en Turquía, donde concluyen que es más probable que las mujeres asistan a los eventos del festival atraídas por motivaciones de unión familiar, así como de exploración cultural, mientras que las motivaciones de los hombres para asistir a este tipo de eventos se ve más influida por la atracción, el deseo de escape o la emoción que por la unión familiar. Por su parte, Woznam, McElroy y Van Winkle 2009, tras el análisis del Winnipeg Fringe Theatre Festival, obtuvieron las siguientes conclusiones: que el 63% de los encuestados eran mujeres, que el 65% de los asistentes tenían una edad comprendida entre 25 y 54 años y que el 66% contaba con formación universitaria. En cuanto a la procedencia de los asistentes, aunque el 77% de los encuestados eran de la propia localidad, el 11% procedía de otros lugares de la provincia de Manitoba, mientras que el 8% provenía de otras provincias canadienses y el 3% eran de fuera del país.
Song y Chong, 2010, exploraron los factores que afectan a la satisfacción del turista con una representación teatral, en este caso The Romance of the Song Dynasty in China, e identificaron 4 factores que afectaban a la satisfacción de los asistentes: representación, entorno, servicio e instalaciones. Los resultados de dicho estudio revelaron diferencias entre los asistentes según sus características demográficas, con respecto a los factores de espectáculos teatrales. Destaca la conclusión obtenida sobre el factor representación, respecto al que los hombres muestran una mayor satisfacción que las mujeres. En términos del entorno, también se observaron diferencias significativas en cuanto al género, ya que los varones obtuvieron puntuaciones significativamente más altas que las mujeres. En términos de servicio, la diferencia más significativa se encuentra en la categoría de edad, ya que los espectadores de edades comprendidas entre 19 y 29 años tuvieron puntuaciones más altas que los de edades comprendidas entre 40 y 49 años. Además, en términos de estado civil y en relación con el servicio, los encuestados solteros calificaron significativamente más alto que los encuestados casados. De acuerdo con esta revisión de la literatura, la hipótesis a contrastar en el estudio objeto de esta presentación sería, como podemos ver aquí, si los espectadores con un mayor interés cultural generan un mayor impacto económico en el festival. En cuanto a la metodología empleada, el análisis se fundamenta en la realización de un cuestionario a una muestra representativa de los asistentes al festival musical. A partir de un cuestionario inicial y a través de sucesivas depuraciones, se realizó un pretest con una muestra inicial de turistas de similares características a la muestra final, llegando tras una última depuración al formato definitivo del cuestionario. La encuesta utilizada en esta investigación se basa en diferentes trabajos previos, como por ejemplo el de Wozniak, McElroy y Van Winkel 2009, Pérez Gálvez, Muñoz Fernández, López Guzmán 2015 o Kruger y Simon 2016, entre otros. Esta encuesta responde a cuestiones diversas sobre el festival como producto cultural. La versión final del cuestionario buscaba la máxima claridad de las preguntas para conseguir los objetivos marcados en la investigación, así como la máxima concreción posible para no alargar demasiado la entrevista. Una vez diseñada la encuesta final, se procedió a su traducción en inglés. Hay que decir que el cuestionario se estructura en 4 grandes bloques. El primero de ellos se centra en las motivaciones que le traen al festival y sus preferencias respecto a las actividades a las que asiste o tiene previsto asistir. Un segundo bloque recoge las impresiones sobre determinados atributos relacionados con la experiencia cultural vivida y sus expectativas de futuro. Un tercero está destinado a recoger las características del viaje o visita. Y finalmente, un último apartado que recoge características generales de los espectadores, como edad, género o nivel de formación, entre otros. En la encuesta se utilizaron preguntas con respuestas del tipo sí-no, preguntas con respuestas abiertas y cerradas y preguntas donde se utilizó una escala de Likert de 5 puntos, siendo 1 poco importante y 5 muy importante. Las encuestas fueron realizadas por un equipo de encuestadores formados para la ocasión y vinculados a la Universidad de Córdoba. Los cuestionarios se pasaron en 2 idiomas, español e inglés, para así intentar evitar que ninguno de los asistentes fuera excluido. La tabulación de los datos también fue realizada por el equipo colaborador. Un total de 397 encuestas se cumplimentaron entre el 8 y el 10 de junio del 2018, resultando válidas 358 encuestas. Estas fueron realizadas en diferentes horas y localizaciones del festival, al objeto de tener la posibilidad de recoger el abanico más amplio posible de personas y situaciones. La selección de las entrevistas fue realizada por muestreo de conveniencia, no se estratificó ni por género, edad, formación, lugar de procedencia ni por ninguna otra variable. Además, la tasa de rechazo al cuestionario fue baja y no significativa en función de variable alguna. De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento de Córdoba, el número de espectadores asistentes ascendió a la cifra de 65.500 asistentes. Utilizando esta cifra como población de referencia, el error muestral para un nivel de confianza del 95% asciende a un 4,9%. En este caso, podemos decir que los resultados extraídos son representativos de la población total al 95% del nivel de confianza. En cuanto al análisis estadístico de los datos, este se ha llevado a cabo utilizando el programa estadístico SPSS. Se han aplicado estadísticos para valorar la fiabilidad y validez de las respuestas del cuestionario ALFA de Crump.
También se ha recurrido al análisis factorial como técnica de reducción de datos, al objeto de encontrar grupos homogéneos desde el punto de vista de las razones o motivos para acudir al festival. Tomando como referencia las dimensiones de las motivaciones extraídas del análisis factorial, se han utilizado los conglomerados K-media con el objetivo de analizar la similitud o parecido existente entre los encuestados. Además, se ha empleado la técnica del análisis discriminante para validar la agrupación de los casos obtenidos en el análisis de conglomerados. A partir de los grupos o segmentos obtenidos, se han aplicado estadísticos y medidas de asociación, las cuales nos proporcionan la información necesaria para estudiar las posibles pautas de asociación existentes entre variables a partir de una tabla de contingencia bidimensional. De igual forma, se han empleado procedimientos estadísticos no paramétricos al objeto de analizar diferencias significativas entre grupos de la muestra. Pasando a los resultados, la tabla que vemos en pantalla recoge las características sociodemográficas del turista encuestado a nivel global y por segmentos identificados. De las 352 personas entrevistadas y que respondieron a la pregunta del sexo, el 44,9% fueron hombres y el 55,1% restantes mujeres, no existiendo diferencias importantes en función de los grupos o segmentos considerados. El turista encuestado es en términos generales joven. El 84,5% de la muestra tiene menos de 50 años, siendo el 56,9% menor de 40 años, no existiendo asociación entre la edad y la motivación para asistir al festival, ni diferencias entre los segmentos motivacionales respecto a la edad. En cuanto al nivel de formación académica, hay que resaltar el elevado porcentaje de titulados universitarios. Un 64,6% de los encuestados declaran contar con un grado o posgrado universitario, existiendo diferencias en función de los segmentos de espectadores identificados. Al respecto, se percibe una mayor formación en los turistas con motivación hedónica. Estos son los escapistas y hedónico musical. En cuanto a la categoría profesional de los turistas encuestados, sobresalen los trabajadores de la empresa privada y los trabajadores públicos. Como no podría ser de otra manera, la pregunta sobre el nivel mensual de renta familiar ha sido la que más reticencia ha suscitado. Un total de 51 personas de las 358 encuestadas no contestaron, a pesar de la amplitud de los intervalos planteados en el cuestionario. Los turistas que acuden al Festival Musical en Córdoba se caracterizan por contar con una capacidad adquisitiva media. Del visitante que contestó, el 21,2% declaran tener un ingreso inferior a los 1.000 euros mensuales, frente al 35,5% que declaran ganar más de 2.000 euros al mes. En este sentido, existen diferencias significativas si relacionamos el nivel de renta con la motivación por acudir al festival. De esta forma, el turista escapista es el que cuenta con una renta más elevada, frente al turista multimotivado, que cuenta con la renta media más baja. En cuanto al lugar de procedencia, de los turistas asistentes al festival, la gran mayoría son locales, un 74,5% frente al 25,5% de asistentes de origen distinto al de la ciudad de Córdoba. En este análisis existen diferencias entre los distintos segmentos del estudio. Así, el porcentaje de visitantes a la ciudad de Córdoba con motivo del festival es más elevado en el segmento escapista y más reducido en el segmento hedónico musical. En relación al número de días de asistencia a los actos culturales del festival, un 58,9% de los encuestados señalan que acudirán a un único día y un 11,7% afirma que existe o asistirá a los 3 días del festival. Al respecto, existen diferencias significativas atendiendo a los segmentos de espectadores identificados, siendo la tasa del espectador multimotivado significativamente algo mayor al resto de turistas. El índice de asistencia a otros festivales es elevado. Más de 3 de cada 4 entrevistados declaran que han asistido o tienen previsto asistir a algún que otro festival a lo largo del año 2018. Por otra parte, existen diferencias significativas por segmento de espectadores, siendo la tasa de asistencia del espectador multimotivado algo mayor al resto de segmentos. Dentro de los espectadores se detecta un grupo minoritario de mayor demanda, que declaran acudir a 5 o más festivales, incluyendo el que es objeto de este análisis, y que representa el 15% del total de la muestra. La media de gasto diario en la asistencia al festival alcanza los 30,56 euros.
Al respecto, se observa un nivel de gasto medio diario algo superior en el turista multimotivado, con un gasto medio de 32,86 euros. No obstante, no existiendo diferencia entre los turistas encuestados, tampoco existe una relación entre el nivel de renta familiar y el gasto inducido. Estos resultados obtenidos nos permiten contrastar solo parcialmente la hipótesis planteada al principio, relativa a que los espectadores con un mayor interés cultural generan un mayor impacto económico en el festival. Además, si seguimos observando el resto de datos obtenidos, vemos que entre el turista entrevistado, el 24,1% de los visitantes pernoctan fuera de su residencia habitual por motivo del festival, siendo el índice de pernoctación algo superior entre el espectador escapista, correspondiendo al espectador multimotivado la más baja. En relación al tipo de establecimiento utilizado para pernoctar, las casas de familiares y amigos, seguidos de los apartamentos turísticos y de los hoteles de 2 y 3 estrellas, son las modalidades de alojamiento más utilizadas. No existen diferencias significativas entre los segmentos de espectadores identificados. Tampoco existe una asociación directa entre un mayor poder adquisitivo y una mayor frecuencia de uso de los establecimientos hoteleros de más de 2 y 3 estrellas. Finalmente llegamos a las conclusiones. No hay ni que decir que la cultura ha tenido gran importancia a lo largo de la historia dada su importante función social, entre otras, debido a que ésta aglutina una serie de elementos que son los que definen y proveen de unas características distintivas a un grupo social. Una de las principales fuentes de atracción de todo destino turístico es su cultura, la cual tiene una estrecha vinculación con su sociedad. Esto ha motivado que con el paso de los años se haya ido potenciando la creación de eventos culturales, con la intención de mostrar y acercar a los visitantes a la cultura de los destinos turísticos. Uno de los instrumentos utilizados han sido los festivales de música. De ahí lo que nos ha llevado a emprender esta investigación, con el objetivo de determinar las características más importantes de los turistas que acuden a un destino cultural, como es el caso de un festival musical en la ciudad de Córdoba. Mediante el análisis de los datos hemos identificado 4 segmentos distintos de espectadores: alternativo, escapista, hedónico musical y multimotivado. Y se ha llevado a cabo el estudio de las características sociodemográficas, así como las características del viaje del turista asistente. Esto nos ha llevado a obtener conclusiones muy interesantes sobre el perfil de los visitantes al festival, lo que puede contribuir a la hora de establecer recomendaciones que permitan tanto a las autoridades como a las empresas turísticas poder contar con el conocimiento necesario para diseñar productos turísticos que se adapten en mejor medida a las necesidades de los turistas. Aparte, mediante el análisis de los datos hemos podido probar parcialmente la hipótesis sobre que los espectadores con un mayor interés cultural generan un mayor impacto económico en el festival. Tanto en esta diapositiva como en la siguiente se encuentra indicada la referencia bibliográfica que han sido mencionadas a lo largo de la presentación. Además, recordar mi dirección de correo electrónico donde quedo a vuestra disposición para aclarar cualquier duda que pueda surgir. Dando por finalizada la presentación, me gustaría agradecer por la atención prestada a todos ustedes, así como agradecer de nuevo a los organizadores por la invitación. Les mando mis más cordiales saludos y espero que disfruten del evento.